Es una alegría para nosotros estar contigo el día de hoy. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti, pero sí, como siempre lo hacemos cada domingo. Creemos lo que la palabra dice en Proverbios 18:21, que en el poder de nuestra lengua se encuentra la vida y la muerte. Por eso empezamos siempre dando una palabra de bendición para aquellas personas que están con nosotros en casa. Así que si estás con alguien, estás acompañado, yo quiero que te acerques, pongas tu mano derecha sobre su hombro y le digas estas palabras con fe y con convicción. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Porque nada hay imposible para Dios. Estamos muy contentos de todo lo que Dios está haciendo durante este tiempo que no es fácil vivirlo, pero estamos precisamente viendo la sobreabundante gracia de Dios, donde Dios está haciendo milagros extraordinarios, donde Dios está abriendo puertas para las personas, donde Dios está haciendo cosas que normalmente no veíamos, porque la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es por eso que donde las cosas están mal, donde los resultados del pecado son notorios, allí es donde Dios obra con mayor poder, donde se muestra de formas que nunca lo había hecho. Y estamos contentos por eso, porque mucha gente está experimentando el poder de Dios, viendo los milagros de Dios, la sanidad, su provisión de una forma sobrenatural. Nos sentimos realmente bendecidos. Y yo quiero alentarte el día de hoy para que tú también puedas esperar cosas buenas de Dios. Y es verdad que de alguna manera las personas están luchando con el temor durante este tiempo. El temor a perder el trabajo, el temor a perder su matrimonio, el temor a que sus hijos no tengan un buen futuro o que se alejen de Dios, el temor a enfermarse, el temor a la muerte. Y siempre el enemigo anda poniendo temor en el corazón de las personas para hipotecar su futuro, para tener control en los días que vienen. Y lo que hace que el temor se desate en tu vida es que tú creas cosas incorrectas. El temor va a desatar tu fe para lo malo, para las cosas desastrosas, para las cosas que el enemigo quiere poner en tu vida. Y de hecho el temor es esperar que sucedan cosas malas. Fíjate que esperar es el principio de la fe. Cuando Hebreos 11 dice que tú tienes que tener fe, habla de esperar. Es la certeza de lo que se espera. Y yo he conocido personas que son realmente fatalistas, que siempre están esperando lo malo, y aun cuando hablan contigo esperan que a ti te pase eso malo, de esa forma que ellos están esperando. Andan esparciendo las palabras de duda o de temor a las personas. Y personalmente he enfrentado el temor muchas veces en mi vida. Y recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, venían pensamientos a mi mente con respecto a ellos, pensamientos de desastre, y yo siempre rechazaba cada uno de ellos, porque sabían que no provenían de mí, pero que eran sembrados en mi corazón. Entonces comenzaba a declarar las promesas de Dios sobre ellos, que son una generación bendecida. Y de cuando en cuando les escribo ahora a mis hijos a sus celulares recordándoles las promesas. También se los digo, pero recordándoles las promesas de Dios, las promesas sobre sus vidas, las oraciones que siempre hago sobre ellos como papá, lo que estoy convencido que Dios va a hacer en cada uno de ellos. Y siempre esas cosas van a hacer que los pensamientos de temor se vayan de sus vidas. Yo les digo constantemente a ellos que son bendecidos con la sobrenatural sabiduría de Dios, que tienen una clara dirección en sus vidas, que son bendecidos con creatividad, con coraje, con habilidad, con abundancia, que son bendecidos con una voluntad fuerte, con autocontrol, con autodisciplina, que son bendecidos con una grandiosa familia, que van a tener buenos amigos, van a tener salud, que son bendecidos con fe, con favor, con realización, que son bendecidos con un corazón obediente y una perspectiva
correcta y positiva de la vida, que ellos son bendecidos en la ciudad donde se encuentran, en el país, cuando salen, cuando regresan, que cuando la maldición es hablada sobre ellos, cualquier cosa que las personas puedan decir, eso va a ser revertido, que nada va a prosperar, que toda maldición sobre sus vidas es quebrada justo ahora, y que cualquier cosa que ellos pongan en sus manos va a ser prosperado y va a ser bendito y van a tener éxito. Yo se los digo, pronuncio esas palabras, porque eso lo que hace es alejar el temor de sus corazones. Y cuando ellos hablan conmigo en momentos claves de su vida, cuando lo han hecho, y soy feliz cuando lo comparten conmigo, también les hablo acerca de estas cosas para que el temor que ronda sus corazones comience a alejarse automáticamente, y hablo las promesas de Dios sobre sus vidas. Lo que yo hago es desatar la fe correcta en sus corazones, y si tú puedes creer de forma correcta, vas a tener una vida correcta. Fíjate lo que la Escritura dice con respecto a Job. Este versículo es realmente impresionante. Job dice lo siguiente: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Imagínate, no fue un tema que Dios simplemente envió sobre Job una y otra vez, sino que él mismo declara que había estado esperando todo lo que le sucedió, y día a día Job pensaba que sus hijos iban a morir, que iba a perder su casa, que perdería sus bienes. Job temía quedar enfermo, tenía miedo de que sus hijos murieran, tenía temor de perder sus posesiones materiales. Job estuvo lleno de temores y meditaba en ellos todos los días, imaginaba lo que le iba a pasar. Al punto, dice la Escritura, que quedaba horrorizado. Hasta llegó el día que todo eso se hizo realidad. ¿Por qué? Porque él lo esperaba, porque lo imaginaba cada día. Esos pensamientos a veces corrían en su interior y él temía que se hicieran realidad. Por eso él sentía terror de eso. Y es exactamente lo que ocurrió. No dejes que tu corazón se llene de temor. Yo quiero que tú puedas recordar esta batalla que David tuvo contra Goliat. Las Escrituras nos cuentan la historia de David y Goliat. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de David. Hasta entonces él había trabajado como pastor de ovejas, pero estaba a punto de convertirse en un general de división en la nación de Israel. Israel estaba frente a frente al ejército filisteo, a punto de pelear una guerra muy importante. Esto iba a marcar un inicio y un final para todos. Los filisteos tenían un paladín llamado Goliat, y las Escrituras describen a Goliat, y es impresionante la descripción que hace, porque dice que medía unos 3 metros de altura, que llevaba puesto un casco de bronce, que llevaba una cota de malla, que también era de bronce, que pesaba más o menos unos 55 kilos, solamente la malla. Imagínate el tamaño y el peso de este hombre. Tenía unas placas de bronce que protegían sus piernas, y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza dice que era tan gruesa como un rodillo de telar, y la punta de hierro que tenía era enorme y pesaba aproximadamente 6 kilos. Su escudero dice que iba delante de él llevando este escudo. Y cuando tú solamente escuchas la descripción de Goliat, tú dices: wow, no, yo no pelearía con alguien así. Solamente de escuchar eso me llenaría de miedo. Y cada mañana dice que este gigante Goliat salía y les gritaba. Y les decía: escojan uno de ustedes para que venga y para que pelee conmigo, y los voy a vencer. Pero la gente de Israel tenía miedo, lo miraba solamente y estaban estremecidos. Entonces Goliat les dice: si nosotros vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Si ustedes ganan, nosotros seremos sus esclavos. Pero era evidente que el temor los había llenado y los había desafiado todo el tiempo. Imagínate con solo verles la sensación de pánico que ellos tenían en ese momento. ¿Quién se iba a atrever a pelear con Goliat? Nadie. Y Samuel lo describe así en el capítulo 17. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Imagínate esta escena.
Era una guerra de palabras y David no permitió que Goliat tuviese la última palabra. No aceptó lo que dijo. Goliat lo maldijo, le dijo cuán pobre era, cuán pequeño, que no servía. Pero David no escuchó esas palabras. Más bien David comenzó a profetizar en contra de Goliat. Él comenzó a hablarle y decirle: Dios te va a entregar en mis manos, yo voy a cortarte la cabeza, tus compatriotas van a estar para que las aves de rapiña los coman. Todo lo que David dijo, todo ocurrió tal cual. Cuando Goliat sale, él trata de poner miedo y temor en el corazón de David. Era lo primero que iba a hacer, es lo que se hace en toda guerra. No entran a pelear de frente, sino hablan primero. Hay un discurso previo donde la gente comienza a infundir temor en su oponente. Y nuestro adversario, el diablo, hace exactamente lo mismo. Antes de poder hacer algo en tu vida, te va a dar un gran discurso del por qué no puedes vencerle, del por qué eres tú tan débil. Te va a hablar de tus antepasados, te va a hablar de las limitaciones que tienes. Te va a hablar de tus heridas pasadas, te va a hablar de tus incapacidades, te va a hablar de todo eso. Antes de atacar, él hace lo mismo que hacen todas las personas en las películas de guerra que hemos visto. Primero comienza a darte un discurso de todas tus limitaciones, comienza a hablarte para infundirte temor, porque él sabe que en ese temor Dios no va a operar en tu vida, que tú no vas a permitirle a Dios operar en tu vida, que la fe se va a bloquear, se va a paralizar, pero tú y yo tenemos que hacer como David hizo. No dejar que ese discurso quede allí. David no aceptó las palabras de Goliat. Después de que de Goliat habló, él comenzó a hablar. Comenzó a hablar vida, comenzó a hablar victoria, comenzó a hablar que el poder de Dios iba a fluir a través de él. Comenzó a profetizar sobre sus circunstancias. Tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Habla sobre tu vida, habla sobre tu futuro, declara las promesas de Dios. Cuando el temor quiere entrar en tu corazón, no se lo permitas. Comienza a hablar en fe, comienza a actuar en fe, comienza a hablar el favor de Dios sobre tu vida y las cosas van a cambiar y tú vas a tener victoria al final de todo esto. La palabra de Dios nos dice que Jesús habló a sus discípulos algo muy importante. Fíjate algo. En Juan, en el capítulo 14, del capítulo 14 al capítulo 18, Juan narra algo extraordinario que Jesús hizo. Jesús tiene una conversación con los discípulos justo antes de su arresto, ¿ok? Y obviamente antes de ir a la cruz. Esa charla final es antes de entrar en el nuevo pacto, porque luego que Jesús resucita, se entra en el nuevo pacto, del pacto de la gracia. Jesús tiene una conversación con los discípulos y Juan lo menciona de esta forma, ¿no? El capítulo 14 en adelante, Jesús les dice que Él era el camino al Padre, les habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, les dice que Jesús era la vid verdadera, que ellos serían aborrecidos por el mundo, les dice acerca de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Jesús se despide ya porque los soldados estaban viniendo para llevárselos. Jesús ora por él mismo, ora por los discípulos y ora por los creyentes. Todo eso pasa entre el capítulo 14 y el capítulo 18 de Juan, ¿ok? Pero la escritura narra en el capítulo 18 el arresto ya de mismo. Entonces yo quiero que observes todo lo que los discípulos reciben de Jesús en esta conversación extensa, ¿no? La última gran revelación de ellos, porque todas estas cosas que les dice iban a marcar la vida de los discípulos. Pero antes del capítulo 14, y te menciono el capítulo 14 porque es el punto central de lo que yo quiero explicarte. Todo lo que te he dicho sucede en el capítulo 14 al 18. El capítulo 13, en el anterior a ese, Jesús es ungido en Betania, ¿ok? Luego él entra triunfalmente a Jerusalén y Jesús les lava los pies a los discípulos, pero luego les habla sobre la traición de Judas y la negación de Pedro. O sea, les narra dos eventos difíciles para ellos, ¿no? La traición de Judas y la negación de Pedro. Entonces Jesús
pudo de frente decirles, después de esos eventos malos que les dice, de ser ungido, entrar en Betania, él tiene esa conversación con los discípulos, él pudo hablarles de frente sobre la revelación que tenía para ellos, porque les dice cosas muy relevantes, muy importantes. Pero después de todo esto, de hablarles de entrar a Jerusalén, les vuelvo a marcar, entrar a Jerusalén, ser ungido, decirles de la traición y esto, antes de entrar a la revelación final, antes de ser preso, él empieza su discurso diciéndoles esto. En el capítulo 14 de Juan, en el versículo 1, les dice: no dejes que tu corazón se turbe, miedo o alguien cobarde. Cree con confianza en Dios y confía en Él. Ten fe, aférrate a ella, confía en ella, sigue adelante y cree también en mí. He puesto la versión amplificada porque nos explica un poco más lo que Jesús dice. Jesús les habla de que no permitan que en su corazón entre el temor. Y se los dice a ellos. Jesús nunca dice: voy a orar para que no tengas miedo o temor. Voy a pedirle a Dios para que no tengas temor. No hay una oración de ese tipo por parte de Jesús. Lo que se hace, Jesús les dice: ustedes no dejen que el temor entre en el corazón de ustedes. El miedo, la cobardía, no entren, más bien crean, tengan confianza. Ok, la palabra turbar es la palabra tarazo, que significa turbar, molestar, inquietar, alborotar, espantar, asustar o agitar. Es esa, literalmente es esa sensación que tú sientes en tu interior cuando tienes miedo, ¿no? Cuando tienes miedo de algo, tú recibes una mala noticia, tu corazón se comienza a agitar, sientes esa turbación, esa inquietud en tu corazón, te asustas, te conmueves por lo que está ocurriendo. Jesús dice que no dejes que eso entre en tu corazón. Es una decisión. Todo esto son los efectos del temor. No dejes que eso entre. Yo declaro las promesas de Dios sobre mi vida. Yo las recuerdo y recuerdo sus milagros para que el temor no entre en mi corazón. Yo hablo sobre el favor de Dios, sobre su vida, sobre sus palabras. Hablo de esos gigantes del temor porque ellos van a hablarte a ti siempre. Jesús les dice: no dejes que el temor entre. Haz como David, comienzas a hablar vida sobre ti, comienzas a hablar de las promesas de Dios sobre tu familia, sobre tus hijos. Debes tener tú siempre la palabra final, no quedarte callado. Algunos reciben una noticia y automáticamente el temor comienza a fluir en el corazón y no hacen nada al respecto. Tú tienes que resistirle, no permitir que eso fluya. Que cuando ves una situación, cuando escuchas algo que no es bueno, simplemente quedarte ahí, meditar en eso y asustarte. Ahora, luego Jesús les dio esta revelación a sus vidas. Porque después que Jesús empieza diciéndoles, antes de la revelación, para que puedan entender toda esa revelación, el temor no podía estar. Yo quiero que tú entiendas esto. Toda la revelación que pueda venir a tu vida, si viene cuando tú tienes temor, no lo vas a entender. Se va a bloquear en tu corazón, se va a bloquear en tu espíritu. Por eso Jesús empieza diciendo: no dejen que el temor entre. Y luego da la revelación. En el capítulo 16 dice lo siguiente: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Fíjate en esto. Jesús quiere proteger tu fe. No vas a entender ninguna revelación si el temor está en tu corazón. Jesús oró para que ellos no perdieran la fe. Jesús habló todo esto para que ellos no perdieran la fe. ¿Por qué es tan importante para Jesús y para Dios que tú tengas tu fe intacta? ¿Por qué? Porque simplemente tú podrás vivir esa vida abundante que Él quiere que tú vivas aquí en la tierra y hoy día, si tú tienes fe. Para que tú puedas recibir de Dios las promesas sobre tu vida, para tu familia, para tus hijos, las promesas de sanidad sobre tu salud, las promesas de prosperidad sobre tus proyectos, sobre tu trabajo, sobre tus estudios. Tú necesitas tener fe.
Y hay una clave importante, que tú tienes que sentirte amado. El arma más poderosa contra el temor, para que el temor salga de tu corazón si es que ha ingresado, es ese amor. 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo sé que Jesús me ama con pasión, que Él lo dio todo por mí, que ese amor me hace sentir a mí seguro en todo momento, que cada vez que el temor toque la puerta de mi corazón, yo tengo que voltear y mirar a Jesús, cómo me amó, de la forma incondicional de ese amor, y ese temor automáticamente saldrá de tu vida. Hoy día yo creo que Dios quiere quitar de tu vida todo temor, todo lo que has vivido en este tiempo, en estos meses, y todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, y las cosas que van a ocurrir pueden tocar la puerta de tu corazón para traer temor sobre ti. Yo quiero decirte hoy día por medio de esta palabra que no lo permitas, que Dios está contigo y que Dios no va a dejar que ese temor entre en tu corazón. Yo quiero orar por ti ahora, quiero bendecir tu vida y quiero hablar a tu corazón para que ese temor no entre, para que ese temor no permanezca, para que ese temor no eche raíz dentro de ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que por diferentes circunstancias han sentido temor en su corazón. Señor, para que ese amor tuyo fluya a través de ellos. Y también, Señor, para que en todo momento todas estas palabras que hemos dicho el día de hoy, toda esta palabra sea revelada en sus corazones. Que ellos puedan profetizar sobre sus vidas, así como lo hizo David. Y que no acepten las circunstancias, que no acepten las palabras de temor. Más bien que puedan vivir una vida abundante, que es la que tú planeaste para todo tu pueblo. Confiamos en ti, Señor, y vivimos seguros, porque tu amor es fiel y tu amor es incondicional. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre decimos cada domingo, y lo creemos de todo nuestro corazón, nuestros mejores días están por venir.